Esa es otra cuestión, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora la situación es enormemente urgente, aunque, como digo, nosotros podemos salir a la calle, mirar hacia arriba y tener la sensación de que todo sigue en plena normalidad o con plena normalidad, ¿no? Pero, como digo, la situación es muy urgente. Fijaros, desde el año 1970 el 65% de los terrenos cultivables del planeta han desaparecido y el 50% de las selvas también. Esto desde el año 1970. No hace nada. Vamos a sufrir graves problemas, y ya lo están sufriendo algunos en esa zona del mundo que llamamos el segundo y el tercer mundo. Como digo, vamos a sufrir graves problemas de escasez de agua por el aumento global de las temperaturas como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Ya sabéis, esos gases que se acumulan en la atmósfera y retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo. Absorbe esa energía solar y lo que provoca es un efecto invernadero, es decir, que suban las temperaturas, ¿no? Y eso va a provocar una grave escasez de agua, que ya lo está provocando, y de hecho muchas de las guerras en África ya no son por el petróleo, ya no son por los minerales, ya no es por el gas, sino que es por el agua, por el control de las reservas del agua. De hecho, hay informes prospectivos de la CIA y de otras agencias de inteligencia que plantean un futuro de guerras interminables por el control fundamentalmente del agua. Y el planteamiento de los especialistas en calentamiento global o cambio climático, como le queréis llamar, e incluso informes de los más importantes servicios de inteligencia del planeta, y estos son informes que tienen todos los presidentes del gobierno en su despacho y que lo discuten con sus asesores, sobre todo con sus asesores económicos y científicos, pues según todos estos informes, en los próximos 40 años la temperatura subirá 3 grados o más. Esto es absolutamente terrible. Sequías, escasez de agua y alimentos, escasez de tierras cultivables, deshielo de los polos, aumento del nivel del mar y millones y millones y millones de desplazados como consecuencia de catástrofes climáticas absolutamente imprevisibles y en cadena que harán muy difícil la supervivencia de la especie humana. Todos estos son informes de la CIA, de los servicios de inteligencia y de los mayores especialistas en cambio climático. ¿Cuál es el problema fundamental? Es un problema de cosmovisión. La cosmovisión occidental absolutamente materialista observa el planeta como un almacén muerto. Es decir, como un almacén lleno de recursos que tenemos que explotar, ¿no? Es la visión puramente materialista que ha matado desde hace mucho tiempo el alma del mundo, ¿no? Las sociedades tradicionales, sin embargo, observan a la Tierra como una entidad viva, como un ser vivo del que formamos parte y tenemos que cuidar. Son dos planteamientos muy diferentes, ¿no? Y precisamente ese planteamiento occidental de observar la naturaleza como algo inerte, como algo muerto, que simplemente sirve para extraer sus recursos y continuar expandiendo el capitalismo, es lo que nos ha llevado a todo esto. Como veis, al final todo es una cuestión de punto de vista, ¿no? Que al final es lo que provoca los cambios políticos, económicos. En el fondo es la ideología, el pensamiento, la filosofía. Y así se explican las crisis, como la crisis económica del 2008, que nunca se va a acabar, porque vamos a vivir en una crisis continua, ¿no? En realidad, como decía antes, no es una crisis económica, es una crisis ecológica. Es decir, la imposibilidad de seguir creciendo ha provocado que para que el sistema siga creciendo tenga que echar mano a ciertas trampas, como por ejemplo crecer por medio de la economía especulativa. Es decir, como a través de la economía real ya no se puede crecer porque ya no podemos explotar más este planeta. Es decir, la economía real es pues quien construye un coche, vende un coche y tú lo compras, o quien hace una revista que tiene papel, tiene petróleo y alguien compra esa revista. Eso es la economía real, ¿no? Vas a un bar, pides un café, te cobran y pagas. Vas a un restaurante, te cobran y pagas. Esa es la economía real. Bueno, pues como ya no se puede crecer por esa vía, porque ya hemos explotado y expoliado al planeta todo lo que podemos, la única manera de crecer es a través de la economía especulativa. Y desde hace décadas, este es el único modo de crecimiento de la economía. Y actualmente el 85% de la economía mundial es especulativa. Solo el 15% es economía real.
en la que vivimos todos nosotros inmersos. Solo el 15%, el 85% es economía especulativa, ya sabéis, especulación en bolsas, donde se crea dinero de la nada, burbujas. Como no es un dinero que tenga una base real, al final se crea, digamos, un problema de deuda, de burbujas de deuda. Al final ya nadie sabe quién le debe a quién, y al final esas burbujas acaban reventando y llevándose por delante el sistema. De hecho, en el 2008, si los gobiernos no hubieran ingresado gran parte del dinero de sus arcas para paliar esta crisis, sobre todo para sostener al sistema financiero, si no fuera por eso, viviríamos en la edad de piedra, ¿no? Eso es lo que tuvieron que hacer los gobiernos. Claro, esto es muy gracioso, ¿no? Porque los gobiernos, es decir, todos nosotros, tuvimos que ceder gran parte de nuestro capital al sistema financiero para que no se viniera abajo, ¿no? Porque ellos habían estado décadas jugando a esta economía especulativa, haciéndose multimillonarios, creando dinero de la nada. Ahora, una vez que los gobiernos entraron en crisis, entraron en recesión y necesitaban dinero, ¿a quién se lo fueron a pedir? A quienes se lo habían dado. A quienes se lo habían regalado se lo fueron a pedir. Y a quienes se lo regalaron dijeron, vale, pero un 10% de interés. Es como si un amigo tiene problemas para pagar la casa y dice, no, yo te pago la casa en los próximos 6 meses, ¿no? Y tu amigo ya se recupera porque puede pagar la casa, y luego tú entras en problemas económicos y dices, oye, no te pido que me des el dinero, no te pido que me devuelvas lo que te di, solo te pido que me prestes algo de dinero. Y te dices, sí, pero al 15%. Es muy gracioso, ¿no? Esto que conlleva también reducción de mano de obra, más paro, ¿no? Es decir, como por la vía de los ingresos ya es imposible, es como una empresa. Cuando necesita a final de año el mismo nivel de beneficios y no lo puede obtener por la vía de los ingresos, lo intenta hacer por la vía del gasto. Es decir, reducir gasto. ¿Cómo? Reducir mano de obra. El trabajo que antes hacían 5 personas, solo lo hacen 2, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahora. Reducción de salarios y costes sociales, es decir, subsidios de desempleo, pensiones, becas, etcétera, etcétera. Es una forma de conseguir que la economía siga funcionando, claro, perdiendo derechos, ¿no? Menor inversión pública en sanidad y en educación. Y así se explica la situación actual de precariedad laboral. Es decir, no es una crisis económica, es una crisis ecológica, porque hemos llegado ya al límite de crecimiento, solo podemos crecer mediante la economía especulativa y con la pérdida de poder adquisitivo de las clases populares, clases medias, medias altas y clases bajas, fundamentalmente, ¿no? Esa es la situación en la que vivimos actualmente. Y luego, claro, el aumento de las temperaturas está provocando fenómenos como el deshielo del permafrost, que es una capa de suelo, una capa del suelo que está permanentemente congelada y que abarca el 20% de la superficie mundial, de la superficie terrestre. El 20% incluye Siberia, gran parte de Canadá y Groenlandia. Repito, el 20% de la superficie terrestre, ¿no? Claro, el aumento de las temperaturas provoca el deshielo del permafrost, ¿no? ¿Y esto qué es lo que provoca? Bueno, ¿qué hay debajo del permafrost? Grandes reservas de metano. El metano es un gas de efecto invernadero más nocivo que el CO2 todavía, es decir, que aumenta todavía más el efecto invernadero. Y a la vez libera virus que estaban congelados desde hace decenas o cientos de miles de años y que se están liberando, ¿no? Eso podría explicar muchas cosas, ¿no? Y luego, el deshielo del permafrost unido al aumento de la temperatura provoca lo que se ha dado en llamar incendios zombies, es decir, incendios a fuego lento que están arrasando la taiga siberiana, ¿no? Esto lo que hace es aumentar las temperaturas y por lo tanto pues mayor calentamiento global y vamos hacia el abismo, ¿no?